Ahora, una característica que tenemos que conocer de los micrófonos no solo es el tipo, que sea dinámico, cardioide o de condensador, que ya explicaré, sino la respuesta en frecuencia. Vamos a hablar primero de la respuesta en frecuencia y después del tipo de micrófono porque van unidas de la mano. La respuesta en frecuencia es cómo se va a comportar ese micrófono dependiendo de cada frecuencia. Acuérdese de nuestro video que hablamos de frecuencias. Un micrófono X funciona mejor de 20 Hz a 200 o a 500. Entonces este micrófono será muy útil para grabar bajos. Ahora, un micrófono que al contrario, que vaya de 2K o 1K más bien a 8000, a 8K, probablemente sea bueno para capturar una voz. Obviamente, la mayoría de micrófonos tienen un rango más amplio. Yo lo estoy dando es para que me entiendan el ejemplo. Digamos los dinámicos. El tipo de dinámico generalmente se comporta mejor con las frecuencias bajas y ya en poco por ahí después de 12.000, algunos llegan hasta 15.000 dependiendo del fabricante, ¿no? Se comportan más fuertes, o sea, no tienen ese comportamiento tan fluido, tan ideal, o sea, no capturan la señal tan bien como deberían hacerlo. Por eso los micrófonos dinámicos tienden a ser más opacos que los de condensador. ¿Por qué? Porque en las frecuencias altas no se comportan tan bien. Esto se debe a su diafragma, que el diafragma es pesado y las frecuencias altas no son capaces de moverlo bastante bien porque no tienen tanta energía como las frecuencias bajas. Entonces, ¿qué va a pasar con los micrófonos de frecuencias dinámicos? Más bien, van a ser muy útiles para grabar esos sonidos fuertes, potentes, cargados de bajo, que nos van a funcionar muy bien. Por ejemplo, una batería en general, el redolante, el bombo, como son sonidos muy fuertes, él los va a capturar excelentemente bien. Por ejemplo, para capturar el amplificador de una guitarra también lo va a hacer muy bien. Este tipo de micrófonos son muy útiles, muy versátiles. ¿Qué ventaja tienen los dinámicos? Pues que son muy resistentes, duraderos, se comportan bastante fuerte para sonido en vivo, increíbles. En resumen, no se dañan tan fácil. Segundo, para ciertas frecuencias se comportan muy bien. Tercero, aguantan mejor los cambios de presión sonora porque aguantan más presión sonora y no se dañan tan fácil. Ahora, ¿qué pasa con los de condensador? Los de condensador son dos placas que se deben cargar por medio del Phantom Power que tienen las interfaces. Si esas dos placas no se cargan, el micrófono no va a funcionar. Por eso es que tenemos el Phantom Power en todas las interfaces para cargar esos condensadores. ¿Qué pasa? Ese condensador se carga y es mucho más sensible que la membrana que trae a estos micrófonos dinámicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la respuesta en frecuencia va a ser mucho mejor en brillos, en frecuencias altas. Es decir, un buen micrófono de condensador graba sin problemas frecuencias por encima de los 16.000 sin problemas y suenan muy bien. Un buen micrófono de condensador se recomienda para voces. ¿Por qué? Porque nos coge toda esta gama de frecuencias. Eso no quiere decir que sea una ley escrita que tiene que ser un micrófono de condensador para voces. No, dependiendo el género, dependiendo la voz y sobre todo dependiendo la intención que se debe a esta respuesta en frecuencias. Entre más respuesta en frecuencias tenga altas, pues va a ser más brillante, más alegre, menos triste. Entre más frecuencias opacas o más bajas, pues va a sonar más triste, más caído. Entonces, dependiendo de esa intención, nosotros vamos a seleccionar el micrófono. Y faltarían los Reverb, los de cinta. ¿Qué pasa con los micrófonos Reverb? Básicamente es una membrana, una cinta que vibra. O sea, como una hoja, como si yo hiciera una hoja así tal cual. Y hablo y esta vibra y genera. Esa vibración se convierte en un voltaje y se convierte en señal eléctrica, la acústica. Muy sencillo. Desventajas de estos micrófonos, que son muy sensibles, se dañan facilísimo. Ventajas, que son muy limpios, que tienen un sonido bastante agradable, brillantes, geniales para voces, por ejemplo, pero tienen sus peros. ¿Qué pasa? Ya sabemos la respuesta en frecuencia, ya sabemos el tipo de micrófono. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Pues que dependiendo del tipo de micrófono, dependiendo de la respuesta en frecuencia, esto
nos va a dar un color y unas características, que ahí es donde nosotros vamos a decidir cómo seleccionar nuestro micrófono. Vuelvo y les digo, si yo quiero una canción súper fuerte con un rockero que tiene una voz súper grave o que hace un gutural, probablemente sea mejor grabarlo con un micrófono dinámico, aunque también se podría con uno de condensador, pero que este de condensador tenga unas características menos brillantes. Por ejemplo, el Rode, que le gusta mucho a la gente, no recuerdo ahorita la referencia, si alguien la puede dejar en los comentarios, que es el que usan los youtubers y todo eso. Ese Rode tiende a ser muy brillante. Por ejemplo, para este tipo de género no serviría, sonaría mal. Pero eso no quiere decir que el micrófono sea malo. El micrófono es bueno, pero no es bueno para ese género. Así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un micrófono. Sería mejor un dinámico. Incluso he visto que los graban con micrófonos para bombo, de esos grandes, de esos, por ejemplo, como los Shure Beta, que son gigantes. Esos los usan para grabar voces, pero de este tipo. Ahora, si yo quiero algo muy melodioso, cargado de armónicos o algo con mucho autotune, es mejor un micrófono más brillante. En ese caso, el Rode sería mejor. Así que cuando vayas a comprar un micrófono o vayas a utilizar un micrófono, si tienes muchas gamas, piensa en lo que se quiere, en la sensación. El micrófono son como colores que te van a dar a la hora de grabar. Entonces, dependiendo del micrófono, va a quedar de un color o va a quedar de otro. ¡Wow! Llegaste al final del video. Eso quiere decir que te gustó. ¿Cómo puedes apoyarlo? Dale un like gigante, comenta aquello que te parece relevante para que más personas lo aprendan y sobre todo suscríbete y dale a la campanita para que lleguen más y más videos. Alright.